Aquí en San Tiburcio tenemos pozos, no hay red de agua. Bueno, el agua lo usamos por los animales, todo el consumo de nosotros. Acá vivimos principalmente de la producción que tenemos, que es vender cabritos, corderos, pollos, pavos, bueno, todos esos animales. Toda mi vida he vivido acá. Me gusta la vida acá, la tranquilidad, estar con los animales. Acá en el campo es un poco más difícil, pero es lindo. Estamos muy alejados de ambulancias, doctores, de todo. Hace pocos meses estuve embarazada, me hice 2 análisis para ver si tenía Chagas, para ver si afectaba mi salud y la de mi bebé. El Chagas es una problemática que siempre estuvo presente. Estaba como olvidada. A partir de que nosotros nos empezamos a organizar y empezamos a hacer la detección de Chagas, ahí detectamos los 2 primeros casos que ellos eran chiquitas. Una de ellas es Sonia, que ahora también es promotora de salud. Me enteré que tenía Chagas en una campaña que hicieron el movimiento campesino. Cuando me sacaron sangre, me salió que era positiva. Nadie puede ser discriminado por tener Chagas en nuestro país. Muchas gracias, señor. Tenía 13 años entonces. No le di mucha importancia porque era muy chica. No sé cómo me contagié. Será porque viví muchos años en una casa que tenía muchas grietas. El Chagas lo llevo bien, no he tenido ningún síntoma. Hago mi vida normal. Me cuido mucho, todo lo que puedo, y me hago controles médicos. Nosotros cuando empezamos a organizarnos como la salud, no había médicos ni médicas. Construimos una salud que es visitar casa por casa. La forma de luchar contra el Chagas es seguir organizando la comunidad, reclamar juntos, ver cómo están en las casas y poder estudiar si hay alguien que tiene Chagas o no tiene Chagas. Sí, hace 3 años que me Y a partir de las necesidades de la gente empezamos a organizarnos y a prepararnos para asistir, porque hay muchas personas grandes y detectar si había o no enfermos de Chagas, ¿no? Entonces, si vos tenés Chagas, estaría bueno hacerse el electro para saber cómo está tu corazón, para ir viendo. Pensando las acciones y reclamándolas a quienes hay que reclamar. Hay leyes, hay programas que son los que tienen que estar presentes en el campo. Y cuando eso no ocurre, las familias organizadas las reclaman. Y una de las patas para nosotros importantes son las campañas, para conocer si hay familias o personas que tienen Chagas, porque una campaña llega a muchas personas. Que estamos viendo en las rondas que se hacen de salud, casa por casa, de que están habiendo muchas vinchucas. Entonces, la fumigación, la información, detectar si hay vinchucas o no hay vinchucas, que es el vector, digamos, y conocer qué es el Chagas, cómo lo han vivido ellos. Prendimos la luz en las casas y ahí van volando a las casas. Sí, en todas las casas pasa eso. Muchísimas. Y más ahora en este tiempo. Sonia es campesina, está organizada junto con otras compañeras y compañeros. Es promotora de salud, una promotora con perspectiva feminista que va construyendo una salud colectiva. Me gusta mucho porque puedo ayudar a mucha gente que lo necesita. Estoy estudiando para promotora de salud, yendo a las reuniones, a los cursos, aprendiendo cada vez más con el movimiento campesino de Córdoba. La mayoría somos mujeres. Eso está bueno también porque como que se animan a ir más la gente de las mujeres del campo a capacitarse para poder ayudar a los demás, que es lo principal acá en el campo. Acá tengo para preguntarles algunas enfermedades si tienen. Hace mucho que me hice los análisis, así que... ¿Y le salieron negativos? Sí, negativos, sí. Acá en San Tiburcio atención médica no hay por parte
de la comuna. Todos lados dicen que hay vinchuca. Sí. Lo que, bueno, el principal que somos las promotoras, que somos las que andamos casa por casa. Primero que todo hacemos un relevamiento de toda la comunidad y anotamos todos sus datos, enfermedades, medicación que consumen. Estamos tratando de que se haga de nuevo como la pesquisa de Chagas, de poder hacerse los análisis. Claro, ven estas partes así por ahí cuando se esconde, cuando se mete. Y a veces les decimos que estén atentos, porque si hay muchas vinchucas, que avancen más en el verano, que es en la primavera, verano, y de pedir una fumigación, poderlo tomar a tiempo para poder tratarlo, más en niñas, ¿no? que por ahí no saben que lo tienen, o la madre lo tiene y no lo saben. Durante mi embarazo me hacían ecografías todos los meses. Gracias a Dios fue todo bien. Se llama Misael Agustín. A mi bebé ya le he hecho 2 estudios y el miércoles le hago el otro, ya es el último ya. El primero me salió negativo y espero que este también me salga negativo. Lo veo muy bien yo. Espero que no tenga Chagas. El Estado debería tener presente que la vinchuca sigue estando y que tendría que estar más presente en el sentido de fumigación, hacer detección de la enfermedad, porque la vinchuca sigue estando, no se ha ido. Me encanta vivir acá, elijo seguir viviendo acá, seguir luchando por nuestros derechos, por nuestra salud principalmente y por todos los derechos de toda mi comunidad. La vinchuca viene del monte, las familias van a seguir viviendo en el campo y también donde hay monte hay familias campesinas que lo cuidan. Entonces, lo que hay que hacer son las medidas de prevención y de la vigilancia epidemiológica, porque no va a dejar de estar la vinchuca y las familias campesinas tampoco. Nosotros queremos seguir que las familias campesinas sigan organizadas, sigan viviendo en el campo y sigan cuidando el monte que nos cuida a todos y a todas nosotros también. Como promotora de salud vamos a seguir luchando por tener una casa digna, libre de vinchucas. Yo que tengo Chagas, yo elijo quedarme en el campo, aunque vivan las vinchucas acá.